Sí, Bueno, hay 33 ya. 34 menos 4, nosotros tres hay 31. 31. Ya creo que sobra. Además, Listo. Y nadie te garantiza que todas esas camaritas estén los chicos atrás. exactamente. Bueno. Bueno, chicos, arrancamos. Hay un tema personal a las 8 de la noche, por eso era el tema parroquial. A las 8 de la noche una cantidad de gente va a rezar por la gente que está afectada por el coronavirus. Un compañero nuestro está definitivamente grave. Hace ya 10 días que está con respirador. De edad 57 años, muy difícil la situación. Por no ser autorreferencial, mi mujer se contagió. Está internada. Y muchos de ustedes son jóvenes, van a salir y muy probablemente no tengan el cuidado adecuado. Y el problema no van a ser ustedes, por edad, por condición física y demás. Van a ser todos los que los rodean a los cuales ustedes pueden contagiar. La persona que está grave, vos apostabas plata y no le iba a pasar nada. Otro compañero que se contagió, que era asmático e hipertenso, no le pasó nada. Se reintegra el miércoles que viene a trabajar. Y el que todo el mundo apostaba que no le podía pasar nada, hace ya, el lunes va a cumplir 3 semanas internado y ya tiene 10 días entubado, sedado obviamente, y con pronóstico más que reservado. Entonces, esas reuniones sociales en las cuales se juntan es un foco de contagio. No tiene nada que ver con el tema de la materia, pero es un tema personal de conciencia social. Listo, chicos. Arrancamos. ¿Se ve, Pablo, Gustavo, se ve? Sí, se ve, Fernando. Bien. Una de las cosas que primero vamos a repasar es el tema de altura de aspiración y altura neta positiva de aspiración, AMPA disponible y AMPA requerido. Habíamos dicho que el AMPA disponible dependía de la instalación que nosotros teníamos y el AMPA requerido era la altura mínima de presión necesaria en el eje de la brida de aspiración para que adentro de la bomba no se produzca cavitación. Entonces, estos dos ejercicios son muy sencillos, pero es como para que tengan en cuenta cómo trabajar. Fíjense que acá tenemos el caso que nos piden bombear agua a 55 grados centígrados, desde un nivel de recipiente elevado conectado a la atmósfera a una altura de 1048 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, la presión nos va a cambiar. Nos dan las pérdidas de carga en la tubería. Y esta es la pérdida de carga, esta es la tubería de aspiración. Lo que habitualmente nosotros tenemos, que se va a ver en otro ejercicio, va a ser que esta tubería de... A ver, esperá. ¿Se ve ahora la tubería? Sí, sí, sí. Sí, se ve igual que antes. Que antes, sí. Se ve igual que antes y ahora se ve el cursor.
Sí, sí. El láser. Exacto, ese es el puntero. Bien. Disculpe, todo eso fue para hacer esto. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos es un recipiente que habitualmente nosotros lo tenemos como el ejercicio que sigue aquí abajo, ¿sí? Entonces, siempre se llama altura de aspiración la diferencia de nivel entre el eje de la brida de la bomba y la superficie del recipiente al cual estamos succionando. Acá en este caso, como se puede dar en muchas instalaciones industriales, ustedes tienen el tanque arriba, tienen esto que de todas maneras se llama tubería de aspiración y después tienen la bomba. En este caso está al revés. Entonces, te dan como dato las pérdidas en la tubería de succión, que en este caso está para arriba, es de 0,55 metros. Acuérdense que las pérdidas siempre se medía, era la pérdida por energía de peso, que al dividir energía sobre peso te da en metros, como todo lo de Bernoulli. Si el eje de la bomba se encuentra 3,75 metros por debajo de la superficie del agua, ¿cuál es la altura de aspiración disponible? O el AMPA disponible, el AMPA. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos esto que ahora está al revés. En forma inversa a lo habitual. Tenemos una presión de vaporización, el peso específico del agua, la presión atmosférica que había sido dato, las pérdidas en la aspiración. Siempre que nosotros tenemos que trabajar con la tubería de aspiración y calcular el AMPA, tenemos que plantear Bernoulli. Todo esto nos va a dar esta fórmula habitual de AMPA disponible, pero ¿qué es lo que ocurre? Uno tiene que plantearla con Bernoulli por el tema del cambio de signos. Entonces, siempre el AMPA disponible es la presión atmosférica menos la presión de vaporización sobre el peso específico del líquido, menos la diferencia de cotas, que esto es lo que se llama altura de aspiración, y menos la pérdida en la tubería de aspiración. Ahora, esto sale de plantear entre el punto A y el punto de ingreso a la bomba, plantear Bernoulli. El AMPA, por definición, es lo que habíamos dicho, es la energía disponible en el eje de la brida por encima de la presión de vaporización para que no se produzca cavitación adentro de la válvula. Entonces, es la energía disponible en el eje de la brida de aspiración para que no se produzca cavitación acá adentro. Yo planteo Bernoulli entre el punto A, lo que vendría a ser acá arriba, y el punto I. Pongo cada uno de los términos de Bernoulli, posición, presión, energía cinética, menos la pérdida en la tubería de succión. Esto es igual a la presión en el eje de la brida. Si a este término derecho, que es la energía en el eje de la brida, le sumo y le resto la presión de vaporización, voy a poder obtener que toda esta parte, presión, la velocidad, la energía cinética y esta presión de vaporización es el AMPA disponible. Entonces, esto es reemplazado acá, todos estos términos es el AMPA, este es el ZI y esto es la presión de vaporización. Lo igualo con el término que tengo a la derecha y después despejo y obtengo el AMPA definido. ¿Y el AMPA definido qué va a ser? La presión, sí. ¿Cuánto vale ZA? Lo que les recomiendo siempre es que ustedes consideren que la referencia, el 0, está en el eje de la bomba. Entonces, este ZA, ¿cuánto va a valer? Este ZA va a valer 3,75 hacia arriba. Este ZI, ¿cuánto va a valer? 0. La pérdida es 0,55 metros. Cuando ustedes reemplazan todo esto, les da 10,85. O sea que tienen acá en el eje de la bomba una energía de presión disponible de 10,85.
Si ustedes lo tienen acá al revés, cuando estoy succionando, ustedes siempre van a tener algo menos de 10. Porque el cero absoluto con respecto al agua era, o sea, puedo succionar, como habíamos dicho, 10.33 metros. Menos las pérdidas, yo a lo sumo lo que puedo bajar, el pelo de agua de un tanque de succión puede estar 7,5 metros, 8 abajo de la bomba. Nunca más que eso. Si se fijan acá, yo tengo 10 metros de presión disponible. No se me va a producir nunca cavitación. Si subiese más el tanque, el AMPA disponible sería todavía aún mayor que 10,85. Entonces, yo si quiero evitar cavitación en la bomba, pongo el tanque por encima del eje de la bomba. Y cuanto más arriba lo tenga, más presión voy a tener acá y voy a evitar cualquier problema de cavitación. Esperen que quiero mostrarles algo. En parte, ahora vamos a ver, en parte, en la clase pasada, uno de ustedes habló del tema de qué es lo que pasaba con la aspiración. Yo supongamos que tengo una bomba y tengo acá que estoy succionando en un pozo y esta es la napa freática, o sea, el nivel del agua que está bajo tierra. Puedo tener, dependiendo de la época del año, el agua muy arriba, porque ha llovido mucho, y el agua muy abajo porque es una época de seca. Entonces, si ustedes se fijan, la curva resistente de la instalación, ¿sí? Siempre que pesaba. Perdón, no sé si estás mostrando algo distinto, pero se ve Sí. el ejercicio anterior. No sé si estás con otro gráfico. Gracias por avisar. Ahora sí. Ahora Me sí. imaginaba que era eso lo que estabas diciendo, pero no se veía eso. Bueno, muy amable. Entonces repetimos, Nada. yo tengo una bomba y tengo un pozo de agua. Yo empiezo a bombear y puedo tener un nivel medio, en el cual llovió mucho, o un nivel bajo. ¿Por qué? Porque hubo una seca, hubo sequía. Entonces, la curva resistente de la instalación siempre tiene una ordenada al origen, que es la altura entre el nivel del agua y en este caso de la bomba. ¿Ok? Entonces, estas son las curvas que voy a trabajar cuando tengo una curva resistente con un nivel freático y demás. ¿Y qué es lo que ocurre? Si el agua me bajó, en esta instalación, yo voy a tener que la altura de aspiración está tan abajo que puede ser que se me produzca cavitación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Quizás buena parte del año no me cavita. Y cuando me bajó la napa freática, acuérdense que el AMPA, ¿qué es? La diferencia de presión entre la atmósfera y la presión de vaporización menos esta distancia de la bomba al nivel del líquido donde estoy aspirando, menos la presión. Entonces, si esto es muy alto, como se produce acá cuando es seca, voy a cavitar. Entonces, una instalación me puede funcionar bien en una época del año y en otra época del año tener problemas. Volvemos acá y entonces, ya acabamos de decir que tengo un AMPA disponible de 10 metros, con 85, casi 11 metros. Vamos acá a lo que habitualmente tenemos, una bomba situada a nivel del mar, con agua a 15 grados centígrados, ¿sí? Y tengo que succionarla desde un tanque que está conectado a la atmósfera. La superficie del agua está a 2,15 metros por debajo del eje de la bomba. Las pérdidas totales de carga en la tubería son 0,55, lo mismo que la anterior. ¿Cuál es el AMPA disponible? Tengo los datos, la presión de vaporización, el peso específico del agua y demás. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo ahora voy acá a
a la expresión del AMPA disponible. La presión atmosférica, la presión de vaporización. ZA, acá en este caso, ¿cuánto me va a valer ZA? ZA me va a valer menos 2,15. ¿Por qué? Porque el 0 lo considero en la bomba. Entonces, ZA es menos 2,15, ZI es 0. Entonces, a esta diferencia de presión, que son 10 metros menos 1,5 metros, le tengo que restar esos 3,15 y menos la pérdida en la aspiración. Por lo tanto, tengo un AMPA disponible de 7 metros con 46. Con estos 2,15, si yo, por ejemplo, esto lo agrando, cada vez me va a reducir el AMPA. Entonces, si yo voy bajando, voy aumentando la altura esta de succión, el AMPA disponible me va disminuyendo hasta que llego a un límite en el cual, si el AMPA es igual al AMPA requerido, a partir de ese momento ya empiezo a cavitar. Bueno. Perdón, Fernando. ¿Sí? Le agrego también que en ese término, el J, que estaba al final, es un término que depende del diámetro de la tubería de aspiración, con lo cual cuanto más grande el diámetro de la tubería de aspiración, ese J se puede tender a achicar un poco e incidir un poco menos, y cuanto más pequeño, mayor. No mueve el amperímetro, pero es una variable que a veces en las instalaciones se tiene en cuenta, por eso siempre la boca de toma es más grande que la de impulsión. Lo que le acaba de decir Pablo es lo correcto. Ustedes no pueden modificar la bomba. La bomba la compran. Es una bomba que va a trabajar a 1000, 2000 revoluciones con un determinado diámetro de rodete y demás. Lo que sí pueden hacer ustedes, y eso depende de ustedes, es diseñar la aspiración como corresponde. Como les dijo Pablo, hacen el diámetro más grande, evitan cualquier codo para que no haya pérdidas, reducen la altura de succión, ponen la bomba arriba, abajo, ponen el tanque que alimenta arriba para evitar la cavitación. Ese es un resorte de ustedes como ingenieros industriales y con los cuales van a modificar la instalación para que no se produzca cavitación. Bueno, listo. Dicho esto, vamos a pasar a un tema que más o menos lo vamos a ver, no se va a tomar. Son bombas en serie y bombas en paralelo, pero es como para que tengan un recorrido sobre todo esto. Acá tenemos una instalación que tengo un depósito A, un depósito C, tengo la tubería de impulsión, que la tubería de impulsión siempre está desde la bomba hacia el depósito donde llevo el agua. Todo esto es la sección, el tramo de aspiración de las bombas, y tengo dos bombas. Las bombas cuando están en serie, como las tuberías en serie, llevan el mismo caudal. Entonces yo tengo que colocar dos bombas en serie cuando lo que busco es ganar altura, no ganar caudal. Voy a llevar el mismo caudal con la bomba 1 que con la bomba 1 más la bomba 2. Voy a ganar altura cuando pongo en serie una bomba atrás de la otra. ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo que llegar con un determinado caudal a un piso 30, compré una bomba, que la bomba me llega, por decirles algo, al piso 20, pongo una segunda bomba en serio y voy a poder llegar al piso 30. ¿Por qué? Porque gané en altura, pero el caudal que voy a tener es el mismo. ¿Ok? Esto lo ven ustedes ahora como para que vean. ¿Se ve? ¿Se Sí, ven las sí, bombas, se ve. Pablo? Gustavo. Bueno, esto que ven a la derecha
Esto que ven a la derecha es un conjunto de bombas en serie que se llaman también bombas de pozo profundo. Estas bombas se meten dentro de las excavaciones, dentro de las tuberías, y lo que tienen es un rodete arriba de otro y arriba de otro. Entonces, esta es una bomba en sí, una segunda bomba y una tercera bomba. Entonces, este tipo de bombas posiblemente tengan algo de distintas características, pero en su funcionamiento es igual si ustedes están viviendo en el conurbano y tienen agua de pozo. Entonces, esas bombas que ustedes sumergen quizás a 20, a 30 metros, están formadas por un rodete uno atrás del otro. Entonces, trabajan de esa manera, trabajan en serie. Esto que ven acá son grandes bombas, que son las bombas que se ponen habitualmente en paralelo. Entonces, ustedes cuando tienen una gran red de distribución de agua, por ejemplo, lo que ustedes tienen que proveer, dependiendo del horario, es caudal. Yo tengo que variar el caudal, la cantidad de agua que me demandan durante el día, pero siempre a la misma presión. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo en serie, levanto la presión con el mismo caudal, mientras que en paralelo yo aumento el caudal con la misma presión. Yo no puedo subir la presión porque muchas veces rompo los caños de las redes de distribución. Entonces, este tipo de bombas son las que se ponen en paralelo. Fíjense que es una bomba de 1400 HP y mueve 6000 litros por segundo. Estas son las bombas que se ponen para la distribución de agua. Estas bombas son distintas. Miren acá el tamaño del hombre. Estas bombas están chupando el agua de los ríos subterráneos que están a 20, 25 metros bajo tierra y las elevan a las bombas que acaban de ver. Y esas bombas son las que distribuyen. Estas son las bombas que se dedican a grande volumen y profundidad. Perdón, Fernando. Un dato para tener en cuenta es que 6 metros cúbicos por segundo, para tener una idea de caudal, el río Gualeguaychú tiene 4 metros cúbicos por segundo. O sea, para tener una orden de magnitud de lo que está moviendo esa bomba, más allá del tamaño que se veía la persona ahí, es del orden de lo que mueve el río Gualeguaychú, por ejemplo. Es un poco bastante. Sí. Cuando están al lado de una de esas bombas, está vibrando toda la losa del edificio. Y te está marcando el volumen de agua que se mueve, es una cosa impresionante, brutal. No te das cuenta hasta que no lo ves. Bueno, entonces, la instalación que estábamos hablando es de un depósito a otro depósito. Tengo una tubería de impulsión, una tubería de aspiración. Me están dando una longitud total. O sea, no me van a hacer mucha distinción entre la aspiración y la impulsión. Me están dando una fricción. Cuando me dan una fricción, una rugosidad, estamos hablando de la ecuación de Darcy-Weisbach, y me están dando los diámetros de la succión y de la impulsión iguales. Lo habitual, como les dijimos, le dijo también Pablo Ramati, esto debiera ser, para tener menos pérdidas, bastante más grande que la impulsión. Lo que estamos viendo acá es que yo tengo un caudal total que es el mismo en la bomba 1 y en la bomba 2. Y como estamos en serie, la presión va a ser la suma de la presión de la bomba 1 y la presión de la bomba 2. Lo que esto te está diciendo es lo que tienen acá en los gráficos. Esta es la bomba 1 y esta es la bomba 2. Acá lo que estamos poniendo a propósito son dos bombas en serie distintas. Habitualmente, tanto en serie como en paralelo, se suelen poner bombas iguales. Y acá, para que sea más interesante el ejercicio, se ponen dos bombas distintas. Esta es la curva característica de la bomba 1, de la bomba 2. Esta es la curva motriz, disculpen, de la bomba 2 y de la bomba 1. Esta es la curva característica de la instalación. Y esta
es la curva de la suma de las dos operando juntas. Donde se cortan las dos bombas operando juntas, o sea, la curva motriz de las dos bombas juntas con la curva característica de la operación, este es el punto de operación, es donde está trabajando el sistema, que es lo que vimos en el ejercicio que yo les di, que es el ejercicio tipo de parcial. Entonces, vamos a encontrar cuál es, acá les va a dar que se juntan la curva de la instalación con la curva motriz de las dos bombas a una altura, está trabajando una altura de presión de 51 metros. Pero volvamos al ejercicio. Entonces yo tenía todo este sistema, de un depósito a otro depósito, tuberías de impulsión. ¿De acuerdo? Cuando yo planteo entre el punto A y el punto C, planteo Bernoulli. Entonces, tengo toda la energía total del punto A. ¿Sí? Si yo voy recorriendo del punto A al punto C, ¿qué es lo que tengo? Voy en el punto A. Tengo pérdidas generales en la aspiración. Tengo pérdidas locales en la aspiración, que es la tubería de entrada acá, esta válvula y demás. Entonces, la energía total del punto A, menos las pérdidas que voy teniendo, tanto generales como locales en la aspiración. Después tengo la altura manométrica de la bomba 1 y la altura manométrica de la bomba 2. ¿Qué eso qué era? La energía que incorporaba la bomba 1 y la energía que incorporaba la bomba 2 a la instalación. Después yo tengo que seguir hasta el punto C, menos la energía, la pérdida de energía en la impulsión, la pérdida general en la impulsión, que es la pérdida por rozamiento, y menos la pérdida local en la impulsión, que sería la pérdida en el codo, en esta válvula, en este codo y acá a la salida. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? A la energía en el punto C. Entonces la energía total, menos las pérdidas en la aspiración, más la energía que pone las dos bombas, menos la pérdida en la impulsión local y general, me da la energía total en el reservorio C. ¿De acuerdo? Habíamos visto también que como no se me mueven los niveles del reservorio A, reservorio C, son iguales a 0 y la presión, estoy trabajando con presión atmosférica acá y acá, las igualo y las puedo despejar. Por lo tanto, sacando las velocidades y las presiones, la expresión me va a quedar la diferencia esta en altura, que la diferencia de alturas era entre este punto y este punto, ¿qué nos daba? Que era la altura topográfica. Y la altura topográfica siempre era, en la curva característica de la instalación que es esta ordenada al origen. ¿De acuerdo? Entonces, siempre la curva de la instalación me parte de la diferencia de nivel entre los dos reservorios. Después voy a tener la curva motriz de la bomba 1, de la bomba 2 y la suma de ambas. Entonces, esta es la altura topográfica. Estas son las pérdidas y esto me da lugar a las alturas manométricas. O sea, yo saqué la altura manométrica que me da la bomba 1 y la bomba 2. La altura manométrica de la bomba 1 y la bomba 2, que son las curvas motrices de la bomba, son datos. Me dan la ecuación. Entonces, tengo dato, adopto un factor de fricción que nosotros se lo vamos a dar como dato, igualando que esta expresión a la derecha es la suma, es la expresión de esto, y la curva característica es esta expresión de este lado. Entonces yo igualo la ecuación de la curva característica, esta, con la de la bomba motriz. Esto es lo mismo que han hecho ustedes en el ejercicio de bomba, únicamente que con dos bombas en C.
En el punto de intersección es donde estoy operando. Pongo eso, lo puedo resolver con un sistema con SMAT que te dice cuál es, o si no lo hago en Excel, haciendo una tablita en la cual voy variando el caudal y voy sacando cuál es la altura de la bomba, la altura manométrica de la bomba, para la bomba 1 o para la bomba 2, sumo las dos coordenadas, entonces tengo el caudal, la altura manométrica de la bomba 1, que sería esta curva, la altura manométrica de la bomba 2, la suma de ambos, ¿sí? Y después voy a tener acá la de la ecuación característica. Cuando estas dos son iguales, si se fijan, estamos por acá, por esta zona, es donde me va a dar el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es 0,80 y pico. ¿Dónde está? Que es 0,08 metros cúbicos por segundo, que sería 80 litros por segundo, es el punto en el cual la bomba 1 más la bomba 2 me da esta curva, la igualo con la curva característica en el punto de encuentro, que es 0,08, acá, ese es el punto de funcionamiento de la instalación. Entonces yo pongo siempre dos bombas en serie cuando quiero llevar el mismo caudal, pero a mayor presión, a mayor altura. El caso típico, tengo un edificio muy alto o tengo que llevar el líquido a un nivel muy alto, tengo una sola bomba o tengo dos bombas del mismo tipo, la pongo una atrás de la otra. Al sumar las curvas de las dos, obtengo una curva mayor. Cuando se corta con el punto de la instalación, ese es el punto de operación de la instalación. ¿Ok? ¿Alguna consulta, muchachos? Silencio de radio total. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy Arauz. Sí, ahora. En la clase que vi de asiático, que estuvieron al campus, este punto lo encuentran haciendo haciendo una interpolación manualmente. ¿Eso Sí. lo tenemos que saber? Mirá, eso te diría que corresponde más a cálculo numérico. Yo lo que estoy buscando, junto con Ramat y con Berberi, es que vos entiendas qué es lo que tenés que buscar. Y vos tenés que buscar el corte de las dos curvas. Si a mí el punto de operación me lo das con un 10, 20% de error, a mí lo que yo estoy buscando es que vos lo entendiste. Cuando estés en la vida profesional vas a tener el solver. Este sistema que ustedes vieron que no lo usa muy poca gente, que está hecho por un ruso de software libre de SMAT. Te resuelve la ecuación. Vas a tener una calculadora quizás programable en la cual te encuentres las raíces de las dos curvas. Eso pertenece al cálculo numérico. Ok, perfecto. A mí me interesa que vos sepas que el punto de corte de la curva de la bomba que vos compraste se cruce con la curva tuya de la instalación. Y si vos me lo decís como con un 10, 20%, si vos entendiste el concepto, compramos. Ok, perfecto, gracias. No, gracias a vos. Fernando, ¿Sí? Galimberti te habla.
¿Cómo le va, Limberti? Estaba ¿Qué tal? desaparecido hoy, lo extrañaba. Sí. Le hago dos preguntas. ¿Sí? Una es, porque en un ejercicio vi, quizá fue una confusión, pero no sé. Te pedían Escucho. te pedían la altura del reservorio mínima máxima. Igualmente no voy a eso, sino al mínima máxima del reservorio de llegada para que la bomba no cavite. ¿Tiene que ver la altura del reservorio de llegada con que la bomba cavite o no? No, la cavitación es propia de la parte de succión, no de la parte de impulsión. Lo que puede pasar habría que ver el problema, es que si vos tenés que llegar muy arriba, vos tengas que forzar mucho tu bomba. Entonces la hagas funcionar, creo que Pablo le dijo algo, le cambiás la velocidad. Entonces, vos diseñaste tu instalación para que tu bomba funcione a 2000 revoluciones por minuto con un motor eléctrico. Resulta que por el loco de tu jefe, en lugar de llevarla a 20 metros el agua, la tenés que llevar a 40. Entonces tenés que forzar la bomba. Una manera de forzar la bomba es aumentar las revoluciones por minuto. Al aumentar las revoluciones por minuto, lo que va a pasar es que el agua en tu tubería de aspiración la haces correr cada vez más rápido. Al correr más rápido vos tenés más pérdidas. Entonces vos hagas cavitar la bomba, porque en lugar de hacerla trabajar al régimen habitual, la haces trabajar un régimen de mayor velocidad. Entonces, lo que te impusieron a vos de llevar más arriba el agua, ¿y cuál sería el límite que vos le tendrías que poner a tu jefe? No, usted me pide 30 metros, pero no más de 25 puedo subir el agua, te puede llevar a que vos fuerces la bomba y empieces a cavitar. Pero habitualmente el tema de cavitación está referido solamente a la tubería de aspiración, no está relacionada, salvo en este caso, que se me ocurre a mí, no está relacionada con la parte de la impulsión. Claro, perfecto. O sea, Espero sí, haber contestado. sí, perfecto. O sea, cavita o no, depende de la parte de aspiración, del Exacto. AMPA. Y al régimen que le hagas trabajar varias cosas, ¿viste? O sea, como dijo Pablo y demás, o sea, el diámetro que le pusiste, sacarle todos los artefactos, los codos para que no pierda energía y demás. Ahí, Fernando, acoto, digamos, el gráfico del AMPA que vienen dado por las bombas no es una recta. Entonces tiene una especie digamos, por decirlo de alguna manera, de diferencia según el caudal en el cual se trabaje la bomba. Entonces quizás la condición de una altura dada hace que la curva del sistema se corra a un punto donde el AMPA disponible cambie para esa bomba particular. No sé si me explico. No sé si tenés ahí algún gráfico ahí de Estaba tratando de encontrarles un gráfico. A ver. En la clase pasada tenías vos Sí. el gráfico.
lo que les ¿se ve ahí? Sí, Ahí sí. sí, ahí se ve. Perfecto. Sí, sí. Lo que se ve ahí es lo que les dice Pablo. Esta curva de AMPA es lo que les habíamos mostrado, que había un tanque de agua con un circuito que hacían circular para hacer, o sea, en un laboratorio, en una fábrica, estas curvas las producen tomando agua de un depósito, haciéndola circular dentro de un circuito cerrado y midiendo la presión adelante y atrás de la bomba. De esta misma manera producen esta curva que es la del AMPA. Esta curva es la del AMPA requerido. La curva del AMPA disponible habitualmente se corta así con la curva, o sea, esta es el AMPA requerido y esta es el AMPA disponible. Esa AMPA disponible es la de la instalación que diseñaron ustedes. Acá cuando se juntan, si estás a la derecha, la bomba está cavitando. Si estás acá hacia la izquierda, hacia tu punto de trabajo es este, por ejemplo, estás trabajando bien. Si tu punto de trabajo estaría por acá, como está acá a la derecha, vos acá estarías cavitando con la bomba. ¿Sí? Entonces, supongamos tenés esta curva característica y esta curva característica es de instalación. Te cruzaste acá. Entonces, si vos subís, estás casi justo. Si la curva, en lugar de ser, disculpen, viste, me queda por acá, tu punto de operación es este. Y resulta que vos estás a la derecha de donde es el punto que se cortaron. Acá te está marcando que vos tenés toda esta parte de acá para la derecha está cavitando. Tu bomba con respecto a esta curva le estaría faltando toda esta diferencia de presión. ¿Y qué es lo que te pidió tu jefe? Subirme demasiado el recipiente, hacerla trabajar más rápido, estás haciendo cavitar tu instalación. Entonces, Ahí estoy la viendo, curva que me da... ¿sí? estoy viendo si cavita o no en el punto de funcionamiento. Exacto. Exactamente. Y el punto de funcionamiento incluye todo el tramo, desde la succión hasta el último punto del tanque elevado, lo que sea. Es de todo el sistema. Si bien lo que decía Fernando es verdad, que vos la cavitación se mueve mucho más el amperímetro en la aspiración, en este punto de la curva se tiene en cuenta todo el sistema y en qué punto de funcionamiento está tu sistema. Entonces, el tanque en una altura o en otra va a hacer que cambie el punto de funcionamiento del sistema. Claro, sí, perfecto. Reforzando lo que acaban de decir es esto. Supongamos que vos diseñaste tu instalación y tenías esta primera versión de la curva. Estabas operando acá y vos venías y estabas acá. Entonces vos estabas operando bien. Después viene tu jefe y por un requerimiento de la compañía, resulta que tenés que ir más arriba. Entonces tu curva se transformó en esta. Y tu punto de operación es este. En tu punto de operación, vos subís y resulta que tu bomba necesita esta presión en la brida y vos le estás dando esta presión. Entonces te está faltando todo esto. Entonces modificaste la instalación y al modificar tu instalación hiciste que la bomba esté cavitando. Sí, claro. ¿Ok? Bueno. Fernando, y te hago la segunda pregunta. ¿Sí? ¿Viste la fórmula del AMPAD que por lo general era siempre la misma? Sí. Por lo general no cambia. O sea, ¿en qué casos cambiaría? ¿En qué casos me tendría que replantear Bernoulli? No, Igual lo siempre. mejor es plantear Bernoulli. Lo mejor es plantear Bernoulli, pero vos considerá lo siguiente. Primero no te vamos a poner ninguna trampa.
quédate tranquilo. Después, en tu vida profesional, vas a tener todo el tiempo del mundo. Acá se ríe el ingeniero Berber y demás porque no hacemos trampa. No le vamos a poner nada raro. Siempre utiliza A menos PB sobre gamma más la diferencia, ¿viste?, de las cotas. Y considera que tu cota, y no te vas a equivocar, 0, el eje de la bomba. Entonces, la succión, si está más abajo, eso es negativo. ¿Sí? Si está Sí. arriba es positivo. La pérdida se resta siempre. Entonces, no te preocupes, o sea, la fórmula esa, lo único que tenés que considerar es que 0 en la bomba, y si está por debajo, considera esa diferencia de cota negativa. Y si está por arriba, positiva. Y te va a salir, olvídate, despreocúpate. Hacelo una vez poniendo, supongamos, te planteas un esquema, 5 metros de succión, 5 metros negativo, 5 metros positivo, para arriba y para abajo, y te vas a dar cuenta que la fórmula te funciona perfectamente. 0 en la bomba. Negativo Claro, sí. hacia abajo, positivo hacia arriba. Y no te vas a El único equivocar. inconveniente podría ser en los signos, pero eso, El como signo decís vos, mismo con lo que te dependiendo cómo tomes. El signo de Z ahí desapareció porque vos considerás que el 0 está ahí. Y el signo de la superficie a la cual vos estás succionando el agua, si está abajo de tu bomba, es menos. Si está arriba de tu bomba, es más. Y no hay posibilidad de error. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué se está viendo, Gustavo o Pablo? Los dos depósitos con un doble El bomba, depósito. con dos Depósito bombas A, en depósito paralelo. C y el depósito A en Las perspectiva. dos bombas en paralelo. Bombas ¿Sí? en paralelo B1, B2. Bueno. Yo qué es lo que les dije que habíamos hablado. Cuando nosotros ponemos bombas en paralelo, lo que yo quiero aumentar es caudal, a la misma presión. Entonces, supongamos que acá tengo una ciudad, barrios y demás, entonces acá pongo una hilera de bombas que me llevan a un punto donde salen todas las cañerías que se llaman manifold. Entonces, pongo 10 bombas y estas 10 bombas van a estar trabajando casi iguales. El problema es que las bombas no son iguales, que por eso nosotros, en lugar de ponerles, para que sea más interesante, bombas iguales, esta bomba es distinta que esta y demás. Pero bueno, yo tengo en paralelo, todas me van a salir con la misma presión. Y lo que va a pasar es que el caudal que voy a tener acá en la impulsión va a ser la suma del caudal de la 1 más el caudal de la 2 más el caudal de la 3 más todas las que tenga. Entonces, el caudal acá, a la salida, en la impulsión, es la suma del caudal de todas estas. Pero todas estas bombas están trabajando, se supone que a la misma presión. Esa es la diferencia con las bombas en serie. Las bombas en series es el mismo caudal y yo voy sumando presiones. Acá sumo caudales, ¿sí?, a la misma presión. Tengo esta instalación, las cuales tengo estos datos, la longitud total, el diámetro. Acá otra vez me están pidiendo Darcy-Weisbach. Se supone que estoy trabajando por el agua. Entonces, primero tengo que determinar las curvas características de la instalación y las curvas de funcionamiento de las bombas. Las curvas de funcionamiento de las bombas, no sé, o sea, ¿quién me las da? Me las da el fabricante, ¿sí? Y las curvas de funcionamiento de las bombas son las mismas del ejercicio anterior. ¿Ok? Después, acá tengo la zona de aspiración y esta es la zona de impulsión. ¿Qué es lo que voy a tener? Si yo, por ejemplo, tomo una bola de fluido y la tengo que llevar acá, ¿sí?, voy a tener que recorrer este camino. Voy a venir por la bomba 2 y voy a venir por acá. Si vengo por la bomba 1, tengo que recorrer esto. Ahora, ambas dos, ¿a dónde me llegan? Al mismo depósito. Por lo tanto, vamos a tratar de verlo acá. Esta es la curva motriz
de la bomba 1. Esta es la curva motriz de la bomba 2. Y esta es la curva de mi instalación. Como yo les puse a propósito dos bombas distintas, fíjense que cuando sumo estas dos curvas, la curva resultante es esta. ¿Por qué? Fíjense acá en la tabla. Yo tengo que, esta vendría a ser la curva de la instalación 1, esta es la curva 1, que me llega hasta 69 metros de altura, mientras que la bomba 2 me llega a 54. Entonces, esta bomba 2 es más chica. Puede tener una altura manométrica máxima, puedo llevarla a 5 kilos por centímetro cuadrado de presión, y tiene esta forma. Y después tengo en paralelo otra bomba que no, que me llega hasta 69. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Yo cuando estoy trabajando en paralelo, que la curva esta, que es la verde, que es la resultante de ambas, ¿qué es? La suma de los caudales de ambas. Entonces, acá, a esta altura, la bomba 2 ni aparece. La bomba 2 ni aparece. Entonces, ¿cuál es el caudal? Este. Después, el caudal total, Q1 más Q2, es el caudal únicamente de esta bomba. Acá, 57 metros. Por acá. ¿Quién me brinda caudal? Únicamente la bomba 1. Entonces, es el caudal de 0,039 y demás. Recién acá, a los 54, se suma esta bomba. Entonces, la curva de ahí en más, esta columna es Q sub 1 más Q sub 2, es la suma de los caudales de las dos bombas, que es esta. Y yo lo que tengo que hacer es sumar esos dos caudales y ver la curva característica de mi instalación, y este es el punto de trabajo, que es la intersección de la curva característica con la curva de operación de las dos bombas. ¿Y cómo obtengo la curva de operación en paralelo? No como en serie sumando alturas, sino sumando caudales. Entonces, acá está solo la bomba 1. Sigo bajando, acá está solo la bomba 2. Por ejemplo, acá en 67 metros el caudal. Y acá. Y recién se empieza a sumar caudal acá, la bomba 2, cuando está en 54. Esta curva con esta curva en la intersección, ¿sí? Entre 52 acá, esta va a ser la zona que corresponde al caudal de operación. Y la altura total, o sea, se cortan acá a 51 metros. Y acá 51 metros, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes suman, se supone que en paralelo suman 10 bombas, se supone que todas tendrían que tener el mismo caudal. O sea que si estoy con 10 bombas sacando 100 litros por segundo, yo tendría que tener que la bomba 1 me saca 10 litros por segundo, la bomba 2 10 litros por segundo, y así. Cuando están trabajando con bombas distintas, ¿qué es lo que va a pasar? En el punto de operación, yo voy hacia acá, hacia la derecha, trazo una línea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se corta con la bomba 1, acá en este punto, y la bomba 1 me está dando este caudal hacia abajo. ¿Y la bomba 2 cuánto me da? Todo este caudal. Entonces, el caudal total es la suma de este caudal más este caudal. Y las dos bombas no me están dando el mismo caudal, porque son distintas, aunque estén trabajando en paralelo. Una me va a dar todo este caudal, desde acá hasta acá, y la otra me va a dar este caudal. Entonces, sumo las bombas en paralelo suman los caudales a las mismas presiones. Entonces, cuando yo me encontré acá, las dos bombas me están trabajando a la misma presión, pero me están entregando distintos caudales. Si las bombas fuesen iguales, me estarían entregando igual un caudal igual, más o menos parecido, porque
no es exacto que me suman los caudales. Siempre por pérdidas en la instalación, no es que 10 más 10. Me van a dar quizás 17. Algo de pérdidas tengo, una pérdida de eficiencia. Pero son más o menos parecidos los caudales que me dan las dos bombas. ¿Ok? Mientras que si las bombas son distintas, tengan en cuenta, las dos están trabajando a la misma presión, pero donde se corta, esta me da este caudal y esta me da todo este otro caudal. Les mando este ejercicio, es como para que entiendan nada más, no se lo vamos a tomar. Buenas noches, Fernando. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Quién habla? Miranda. ¿Las curvas características y los datos de los puntos nos los van a dar o los vamos a tener que graficar? La curva característica, vos miren bien el ejercicio que les dimos de parcial. El ejercicio que le dimos de parcial es un ejercicio típico. En todo caso, les mando otro más hecho. Vos vas a tener que tu curva característica de la instalación, ¿qué tiene? Vamos a recorrer acá. La altura de la bomba, ¿qué era? La altura topográfica más la sumatoria de las pérdidas. La altura topográfica es todo esto, que es la ordenada al origen de esta curva característica. Después, esta curva característica acá tenía pérdidas locales y pérdidas generales. Entonces, si vas a tener suma de pérdidas locales, que era un número por Q al cuadrado, y supongamos si estamos trabajando con Hansen y Williams, más un número por Q a la 1,85. Entonces, esto va a ser una ecuación de Q al cuadrado y Q a la 1,85. Y esta, que acá supongamos que sea una curva de operación de una bomba, sería una curva, disculpen, ¿no? Cuando se corta acá, esto es lo que nosotros te vamos a dar como dato, ya sea con una tabla o con una fórmula. Entonces vas a igualar la fórmula de tu curva característica con la fórmula que nosotros te demos de la bomba o con la tabla. La tabla, ¿qué significa? Que vos la vas a poder graficar en la hoja y vas a poder hacer este dibujo. Y lo que a mí me interesa es que vos sepas que acá donde se cortaron es donde está operando. Fernando, ¿Sí? ¿me permitís recordarle dos cositas para eso cuando lo hagan el día de la prueba? Que Sí, por favor, dale. cuando ellos van a calcular la curva de la característica, la del sistema, van a estar trabajando seguramente en metros por segundo. Y estas tablas vienen metro cúbico por segundo. Y estas tablas vienen metro cúbico por hora. Que tengan cuidado al transformar las unidades, si no, nunca le va a dar el gráfico, les sale una verdura asquerosa y se van a enojar o desesperar. Y si tienen que graficar, con que tiren 5 puntos, salen un santiamén, no es tanto esfuerzo. No es una cuenta tan difícil. Si les toca de suerte graficar, ¿no? Nada, eso. Es bien válido el punto de Gustavo. Tengan en consideración, todo caudal lo transforman ustedes en metros cúbicos por segundo. Trabajan todo en metros, las unidades, o sea, las dimensiones, metros, metros cuadrados, metros cúbicos por segundo y demás. Transformen todo a eso. ¿Ok? Bueno, esto sería tuberías en paralelo. Bombas. Sí, gracias, Gustavo. Bombas. De cada día peor. Bueno, stop share.
Bueno, ahora que tendríamos que ir, ahora ya bombas terminamos, tendríamos que ir a... Acción dinámica, ¿se ve? Pablo, Gustavo, ¿se ve? Sí, sí, sí. Sí, se ve. Estamos haciendo como una recorrida, muchachos. Bueno, Ok. fíjense, lo que tenemos acá es un codo en el cual entra un determinado caudal, y lo vital que le vamos a preguntar nosotros es cuál es el esfuerzo que el ingreso de este caudal y el cambio de dirección produce sobre esta pieza. Entonces, el líquido entra y produce una acción, y lo que nosotros teníamos en las ecuaciones era la reacción que tenía que tener sentido igual y contrario, que va a tener un sentido en esta dirección. ¿De acuerdo? El problema nos dice en la tubería de la figura que se encuentra en un plano horizontal. Si le ponemos que es un plano horizontal, no tienen que considerar el peso del agua, ¿sí? Ingresa fluido de este peso específico a una velocidad de 3.5 metros por segundo. Uno de ustedes, Lucas Secchi, había preguntado por el tema de los signos. Entonces, por ese motivo lo vemos ahora, porque habitualmente hay un problema y se equivocan con los signos. Entonces, ingresa a una velocidad de 3.5 metros por segundo. Nos dan como dato esta presión, y lo que seguro nos dan, si nos dan como dato esta presión, lo acá, va a haber que calcular la presión en el otro lado. ¿Por qué? Acuérdense de las fuerzas exteriores. Acá si tenemos un diagrama de cuerpo libre, acá vamos a tener las fuerzas de la presión en esta sección y las fuerzas de la presión en esta otra sección. ¿De acuerdo? Acá lo que estamos poniendo es, estamos considerando que la reacción tiene este sentido y tiene este otro. Son supuestos que después, cuando ustedes plantean la ecuación, si les da signo contrario, significa que la reacción tenía este sentido. Si le da menos Rx, o sea, significa que estaría en esta dirección en lugar de esta que supusimos, y si les hubiese dado menos RI, significaría que sería hacia abajo. Entonces, un valor negativo implica que lo que nosotros hemos supuesto es en sentido contrario. Entonces, la ecuación, vamos a seguir, o sea, tengo la presión acá en el punto 1, consideramos una pérdida de energía acá, en este caso, que ustedes ya saben calcularla, el factor de pérdida es 0,3, y se pide hallar los esfuerzos necesarios para mantener la tubería en equilibrio. Entonces, lo que les va a dar así seguro es la reacción en este sentido. Y la acción tiene igual y sentido contrario. Entonces va a haber unas fuerzas acá en este sentido, fuerzas en este otro sentido. La composición de estas dos es la acción que el líquido le produce en este sentido, y la reacción es igual y de sentido contrario, acción y reacción. Entonces nos están dando como datos la presión acá en esta sección, me están dando como dato acá en la presión. Voy a tener que calcular la presión acá para calcular los esfuerzos acá y acá. Me están dando como dato
los diámetros en esta sección, 0.2, 20 centímetros, 8 centímetros acá, el fluido con el que voy a trabajar, el factor de pérdidas, y bueno, vamos a seguir trabajando. Si se acuerdan, nosotros teníamos que esta era la ecuación de acción dinámica, en la cual teníamos que las fuerzas exteriores, que eran igual a la sumatoria de las fuerzas de presión, de las fuerzas de masa y la reacción de el contorno de la pieza contra el fluido. Esto tenía que ser igual a la acción que le producía el fluido por el cambio de dirección. Entonces, esto es debido al fluido y esto es debido al resto del agua que está de este lado o de este lado, terminado el volumen de control, ¿sí? Y a las fuerzas de masa y a la reacción de la pieza. Acá le volvemos a poner cuáles son cada uno de los términos. Siempre que estábamos en esto, teníamos que elegir acá un sistema de coordenadas. Entonces, el sistema de coordenadas que elegimos habitualmente es este. Yo estoy suponiendo acá, está mal planteado a propósito, que la reacción es en este sentido en X y la reacción es de este sentido en Y. Y lo que acabamos de ver es que la reacción tendría que ser acá, lo habitual. Entonces, esta reacción en X van a ver que al suponerla en este sentido, la reacción real que calculemos nos va a dar con un valor negativo. Entonces, siempre planteo un esquema de cuerpo libre, en el cual voy a tener las fuerzas de presión, la presión por la sección, que me da una fuerza en este sentido y me da otra fuerza en este sentido. ¿De acuerdo? Y tiene que ser igual a la variación de la cantidad de movimiento del flujo del fluido en el volumen de control. Siempre que nosotros estamos trabajando, ahora lo vamos a ver. O sea, esperen que vamos a borrar esto, si no, no van a entender nada. Acuérdense que nosotros pasábamos de esta ecuación, que la teníamos que igualar las fuerzas de presión, masa y la resistencia y la reacción con respecto a la cantidad de movimiento. Disculpen, a ver, no, bueno, no me deja copiarlo. Yo planteo la ecuación Rx, si no, no va a servir, disculpen. Bueno, no me deja copiarlo, disculpen, muchachos. La reacción en X, yo la consideré para el lado derecho, la pongo como positivo. El valor de la presión en el lado izquierdo del codo venía en este sentido. Entonces lo considero positivo. La presión ahí arriba, que vendría a ser acá, es esto, la presión 2 por la acción 2. ¿Qué proyección va a tener? La presión 2 por la sección 2 tiene esta dirección. Va a tener un componente en la dirección X positivo y va a tener un componente en la dirección Y negativo, porque hemos elegido estos ejes. Entonces, la presión 1 por la sección 1 tiene un componente en esta dirección positivo. ¿Tiene componente en Y? No.
Vamos a la sección 2. Presión 2 por la sección 2 es esta fuerza, que tiene un componente en la dirección X positivo y un componente en la dirección Y negativo. Entonces, tengo la reacción en X, habíamos dicho positivo. La presión 1 por la sección 1, también positivo. La presión 2 por la sección 2, también positivo, porque era en este sentido, la fuerza. Entonces, esto vendría a ser la componente en X y la componente en Y. Este es el coseno del ángulo, tita. ¿De acuerdo? Entonces, la presión, esto sería la presión 2 por la sección 2, por el coseno de tita, me da positivo. ¿Esto es igual a qué? A la variación de la cantidad de movimiento del fluido. Y acá lo único que tienen que tener en cuenta es lo que ponen acá en este signo, en esta tabla. Si en la sección 1 o en la sección 2 el agua es entrante o saliente, ¿sí? Cuando es entrante es negativa. Cuando es saliente es positiva. Entonces, fíjense, el signo es negativo acá porque es entrante. Y es saliente acá y es positivo. Y lo único que tienen que considerar después para el signo de todos esos términos es cuál es la proyección de la velocidad. Entonces, fíjense, la proyección de la velocidad, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. Entonces tienen un signo 1. El signo negativo era ¿por qué? Porque era entrante, entonces tienen valor -1. Acá, la velocidad, ¿cómo se proyecta? Como un número +1. El producto de estos dos es -1. En la sección 2, ¿cómo es? La sección 2 es saliente, entonces por lo tanto el signo es positivo. Acá era negativo porque era entrante. Entonces fíjense cuál es la proyección en X. La velocidad, la componente de la velocidad en 2. ¿Qué signo tiene cuando lo proyecto en X? Negativo. Es negativo porque este es el eje más X. Entonces es negativo. La velocidad, la proyección de la velocidad 2 en Y. ¿Qué signo tiene? Es positivo. Porque va para arriba. Entonces, positivo, positivo, positivo. Positivo, negativo, negativo. Entonces, lo único que tienen que considerar es el signo entrante negativo, saliente positivo. Y la proyección de la velocidad, el signo que puede tener con respecto a estos dos ejes en cada una de las secciones. Cuando después vienen acá, en el lado este derecho de la ecuación, ¿qué les había dado? ¿Se acuerdan que era -1 por -1? Le da negativo. Y en la proyección en Y, fíjense, es -1. ¿Por qué? La proyección en Y en 2, acá es -1, en X. En X es saliente y en la proyección en X, la velocidad va en esa dirección, entonces tiene sentido negativo. Por eso le das negativo. En Y, ¿qué es lo que van a tener de este lado? ¿Positivo o negativo? Fíjense, en Y es positivo. ¿Por qué? Porque en la sección 2 es saliente. Y acá, la proyección de la velocidad con respecto a Y, ¿qué es? Positiva. Esto más esto es esto. Entonces, de este lado, ustedes tienen este signo. Lo único que tienen que hacer, como los ejercicios que habíamos hecho, es despejar Rx y Ri. Lo pasan de este lado y obtienen que Rx tiene -1000 y Ri tiene 225. ¿Qué les indica que Rx es -1000? Que cuando nosotros consideramos que Rx
tenía este sentido. Y habíamos considerado que RI tenía este sentido. Entonces, fíjense. Que Rx me dio menos 1000. ¿Qué significa? Que es al revés de lo que yo había supuesto cuando lo deduje. Entonces, tiene sentido para acá. Y RI, ¿cuánto me da? 225. El sentido era el correcto. Entonces, mi reacción total está compuesta de un RI y un Rx. Y esta es la resultante. La acción, lo que me hace el líquido con respecto al codo, es igual y de sentido contrario. Y el ángulo, acá ustedes esto ya lo saben, calcular la resultante total de los componentes de los vectores y el ángulo que tiene de inclinación. ¿Ok? Entonces, esto es acción dinámica. Bueno. ¿Se ve algo, Gustavo, Pablo? Sí, sí, sí. ¿Qué se ve? Bueno, este es un ejercicio de tuberías, es el último que les damos hoy, muchachos. Tienen en definitiva dos reservorios, los cuales tienen una diferencia de nivel de 8 metros, que es dato del problema. Que es esta es la energía por la cual paso el líquido de un lugar a otro. Tengo dos tuberías, que estas dos tuberías, lo que nosotros vamos a suponer que este punto de ingreso a la cañería y este punto de ingreso a la cañería están al mismo nivel. Es un tema de dibujo, están al mismo nivel, o sea, que si yo planteo Bernoulli, el Z2 va a ser igual al Z1. Estas dos tuberías, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué las suponen ustedes? No sé si Gallenberg, Seche, alguno se anima a decir, ¿están en serie o están en paralelo? En paralelo. Están en paralelo, ¿por qué? Porque si yo supongo que el punto 2 y el punto 1 están al mismo nivel, ¿sí? Entonces, estos dos puntos tienen la misma energía y van a otro punto, confluyen en otro punto. Entonces, esto como si fuese un brazo en paralelo y este otro brazo en paralelo.
La definición de energía, presión y velocidad es unívoca acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener cuando yo me encuentre con una situación así? Voy a tener que esta tubería está en paralelo con respecto a esta. ¿Y qué me va a pasar con respecto a esta? Esta, el caudal en 3, ¿qué va a ser? Va a ser necesariamente la suma del caudal en 1 más el caudal en 2. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que si yo tengo 8 metros, acá, voy a tener un caudal determinado en la tubería 1 y otro distinto en la tubería 2. La suma de estos dos es el 3. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si yo tengo una partícula fluida que me va de acá a acá, la pérdida de energía, ¿cuánto va a valer? Esto, 8 metros. Entonces, una partícula que me sale por acá va a perder 8 metros de energía hasta llegar acá, recorriendo este camino. Y una partícula fluida que me salga de acá me va a recorrer este camino. ¿Y cuánto va a perder energía? Los 8 mismos, metros. los Lo mismos mismo. 8 metros. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, lo que me piden es que para esta altura de 8 metros, ustedes determinen cuánto caudal hay acá, cuánto caudal hay acá y en este otro. ¿De acuerdo? Bueno. Y después, el punto B del problema es que cuando yo haga circular 200 litros por segundo, ¿cuál va a ser la altura necesaria para que me circulen 200 litros? Porque yo supongamos tengo 8 metros, por decirte algo, después nos fijamos. Con 8 metros me van a circular 50 litros. Ahora, si yo necesito que me circulen 200 litros, este recipiente de acá lo voy a tener que subir bastante. ¿Y vas a decir algo, Pablo? No, estaba razonando con vos mientras hablabas, fue instinto. Ah, bueno, está bien. Las veces que quieran, intervengan todos. Bueno, entonces, les decía, una partícula fluida pierde la misma energía de acá a acá, que si sale de acá a acá. Con 8 metros de diferencia de nivel voy a hacer circular una determinada cantidad de litros por segundo. Acuérdense, como les dijo Gustavo, metros cúbicos por segundo. No me pongan litro, metros cúbicos por segundo, transforman todo. Y después lo que me preguntan es, ¿qué pérdidas voy a tener? Cuando me dicen las pérdidas para que circulen 8 litros, las pérdidas, tradúzcanlo, es cuánto voy a tener que subir esto. Porque las pérdidas, yo todo lo que pierdo acá de energía es la energía de posición que tiene esta con respecto a esta. Es la diferencia de energías totales. ¿Ok? Me dan como dato las longitudes de 1, las longitudes del 2, las longitudes del tramo 3, la diferencia de altura inicial de 8 metros y los diámetros de la cañería. No me falta nada para poder calcularlo. Me dan el coeficiente de pérdidas de Hassen y Williams. Es más fácil que con Darcy y Weisbach. Entonces vamos a aplicar el método de Hassen y Williams, que acuérdense que era para agua pura, 20 grados centígrados, régimen turbulento. ¿Qué les acabo de decir? Esta tubería es la suma de estas dos. Estas dos están en serie. Entonces voy a tener que el caudal de 1 más 2 es igual al caudal en la tubería 3 que le pongo el nombre de Q. ¿De acuerdo? Las pérdidas de energía entre el punto 1 y este punto 2, del punto 1 y el punto 2 con respecto a este, que es el punto 3, yo voy a tener que perder la misma energía, porque ¿qué dijimos? Que estas dos tuberías estaban en paralelo, entonces la pérdida de energía por este camino tiene que ser igual a la pérdida de energía por este otro camino. ¿De acuerdo? Entonces, en sistemas en paralelo las pérdidas de energía por todas las ramas eran iguales. Mientras que lo que tenía yo cuando tenía tuberías en serie, el caudal es el mismo en todas las ramas. Entonces, en paralelo, igual pérdida en todas las ramas. En serie, igual caudal en todas las ramas, en todos los tramos. Por lo tanto, voy a tener que de acá a acá tengo la misma pérdida que si recorro este camino de acá a acá. Entonces planteo la pérdida por Hassen y Williams y las pérdidas por el otro camino. Como acabamos de decir,
las pérdidas son iguales, entonces igualo la pérdida por este camino con la pérdida por este otro camino. Yo tengo todos los datos, entonces me va a quedar, voy a poder despejar este caudal 1 con respecto al resto de las pérdidas. O sea, al igual de estas dos, despejo el caudal 1 con respecto al caudal 2. Y voy a tener que, esto es numérico, son datos, L1, L2 lo conozco, D1, D2. Esto, cuando yo reemplace los valores que tengo como datos, ¿qué me va a dar? Un coeficiente, que lo llamo K. Entonces, este coeficiente, que es todo esto, yo lo llamo K. Reemplazo los valores, que eran 200 metros, L2, L1 150, diámetro de 1 0,15, diámetro 2 0,20, y obtengo este factor, que es la relación entre K1 y K2. ¿Ok? Habíamos dicho de la ecuación 1, que es esta, que la suma de los dos caudales tiene que ser igual a Q, que es igual a Q3. De acá despejo, voy haciendo todo el transporte de ¿cómo se llama? De ecuaciones, y determino que el caudal 2 es el caudal total sobre 1 más K. Entonces, la pérdida entre este punto y el punto 4, o sea, la pérdida a lo largo de todo este camino, ¿a qué es igual? A la pérdida en el tramo 2 más la pérdida en el tramo 3. O sea, sería la pérdida en este tramo y la pérdida en este otro tramo. ¿Cuál es la pérdida total? Son 8 metros. O sea que 8 metros, que es lo que yo tengo de diferencia de nivel, que es la pérdida inicial, es la suma de la pérdida acá más la pérdida acá. Con lo que hicimos anteriormente, yo determiné que el caudal en 2 es igual al caudal en 3 sobre 1 más K, que es lo que hicimos acá. Entonces, acá lo reemplazo. Este es el caudal en 2 y este es el caudal en 2 por 1 más K, que es el caudal total. Y lo único que tengo que hacer es despejar el caudal 2, porque el resto son todos datos. Y determino que mi caudal 2 es 55 litros por segundo. Y 0,056 metros cúbicos por segundo. Despejé el caudal 2. El caudal total, ¿cuál era? Era el caudal 2. El caudal 2 era el caudal total sobre 1 más K. Reemplazo esto y obtengo el caudal total. Y obtengo el caudal 1. De esta manera, yo resolví todo el problema. O sea, veamos lo siguiente. Parto de la base. Estos dos tramos están en paralelo. Las pérdidas por la rama superior tienen que ser igual a las pérdidas por la rama inferior. Igualo las pérdidas y determino la relación entre el caudal 1 y el caudal 2. El caudal 1 más el caudal 2 es igual al caudal 3. Y después yo sé que si vengo por este camino, la pérdida en este más la pérdida en este es igual a 8 metros. Y si no sigo por este camino, la pérdida acá más la pérdida acá es igual a 8 metros. Hago las cuentas y determino cuál es el caudal, que esa es la parte 1 del problema. La parte 2 del problema me van a decir, ahora me tiene que circular acá 200 litros por segundo. Estos 200 litros por segundo, ¿cómo se van a distribuir? Una parte por la tubería 1 y una parte por la tubería 2. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que como yo les había dicho, que el porcentaje de caudal que pasa por una rama es constante. O sea, si yo tengo una pérdida de acá a acá, determino cuánto pasa por acá, de acá a acá, determino cuánto pasa por acá, tengo una tercera rama, el porcentaje de caudal de 1 es constante, el porcentaje de caudal 2 es constante y demás. Repasen cuando vimos tuberías en serie y en paralelo. Ahora dije que es 200 litros por segundo.
el porcentaje de caudal que yo tenía, les aviso que esto fue ejercicio de parcial hace un par de años, me parece, o un año y medio. El porcentaje que determiné es este, que ya lo había determinado en el punto A. Entonces, el caudal que tengo ahora es 200 litros, que es dato. Teniendo el caudal K, determino el caudal en 2. Si tengo el caudal en 2, si tengo el caudal en el tramo 2 y tengo el caudal en el tramo 3, ¿cuánto valía el caudal en el tramo 3? Son los 200 litros que me dieron como dato. Y el caudal 2 lo acabo de conectar, de calcular. Entonces, la pérdida o la altura que necesito es la pérdida acá más la pérdida en este tramo. Entonces, como yo ya pude calcular el caudal en 2 y tengo el caudal total, que es dato, calculo cuánto es la pérdida. Y determino que tengo 38 metros. O sea que significa que yo para hacer circular 55 litros por segundo, 0,055 metros cúbicos por segundo, yo tenía una altura de 8 metros. Si quiero hacer circular 200 litros por segundo, o sea, 0,2 metros cúbicos por segundo, necesito que la diferencia de altura entre este pelo de agua y este pelo de agua, en lugar de ser 8 como al principio, sean 38. También como que les dije, yo calculé ahora por este camino que esto es 38. ¿Qué tiene que pasar si calculo la pérdida de energía por este otro camino? Me tendría que dar lo mismo, o sea, tendría que perder los mismos 38 metros, porque yo les había dicho que el punto 2 y el punto 1 tenían la misma cota topográfica. Entonces, acá calculé que estos 38 metros. Y ahora calculo, como yo ya sé que cuál era la relación entre el caudal 2 y el caudal 1, calculo las pérdidas por este camino. Cuando calculo las pérdidas por este otro camino, reemplazo acá el caudal 1 y acá el caudal 2. Y me da, o casualidad, la misma pérdida. Entonces yo pierdo la misma energía yendo por el camino 1 y 3 que yendo por el camino 2 y 3. Con lo cual ustedes verificaron el cálculo. Muchachos, es todo por hoy. Si hay alguna duda, los escuchamos, y si no, planteen las consultas vía mail. Les deseo suerte, cuídense, y todas las dudas que tengan, plantéenlas. ¿Algún comentario? No sé si hay alguien del otro lado. No, buenísimo, Fernando. ¿Estos ejercicios los podrías subir? Se los mando ahora, muchachos. Buenísimo. Van a ser así de este estilo, ¿no? Entonces, en el parcial. Mira, la verdad que lo que nosotros buscamos es que ustedes aprendan. Entonces, les hemos tratado de mostrar a lo largo de todas las clases algo un poco distinto y algo que tenga que ver con la práctica. Eso es lo que creo que compartimos con Gustavo, con Pablo y demás. Mostrarles algo distinto. Si ustedes hubiesen tenido clases presenciales, Gustavo es un tipo culto, el ingeniero Berberi es un tipo culto, disculpen lo de tipo, yo soy una bestia, les hubiese hablado de viajes, les hubiese hablado de cosas culturales y demás. No se dio la oportunidad, ustedes se lo perdieron. Lo mismo en el ingeniero Ramati. Lamentablemente, hemos tenido 1,5 millones de dificultades y esto es lo más difícil.